Listo, Máximo, comienzo a presentar, ¿vale? Muy bien. ¿Estás activo, Máximo, o tienes sueño con el frío? No, todo tranquilo, muy bien. No hay mucho frío en Puno, ¿no? Sí, sí, está haciendo frío, pero es en la madrugada, me parece, y en las noches, ¿no? Aunque ya estamos ya entrando, pero todavía está tranquilo el clima. Listo, listo. Vale. Bueno, vamos a hacer un breve recuento, ¿verdad? De lo que vimos la semana pasada, un poco para retomar qué fue lo que hicimos en la sesión anterior, el objetivo de estos talleres, ¿verdad? Es buscar la forma, mostrarles las formas en que el ajedrez puede ser una herramienta para activar los procesos cognitivos y muchísimo más allá para desarrollar algunos que no tenemos activados como tal, ¿ok? Estuvimos revisando lo que es la parte de lo que es la definición de términos en cuanto a los principales procesos cognitivos. Sí tenemos claro de que hay unos procesos cognitivos primarios, o decir los básicos, y otros que son secundarios o un poco más avanzados, ¿verdad? Pero nos focalizamos en estos procesos que estamos acá presentes. Teniendo en cuenta que la percepción, previa a la percepción, tenemos un proceso previo a ello que se llama la sensación. De hecho, hay muchos autores, ¿me entiendes?, que lo refieren como, o sea, que refieren como proceso cognitivo lo que es la sensopercepción. En este caso nos enfocamos en percepción ya como la interpretación de la sensación que recibimos del entorno. Vamos a darle un mapeo así rapidito. Y revisamos lo que fue la atención focalizada, ya atención focalizada como tal, no atención sola, sino atención focalizada, o que algunos autores definen como atención selectiva. Nos quedamos pendientes con memoria y con estos otros dos procesos cognitivos. ¿Qué vimos de percepción y de atención? Bueno, lo que hicimos fue definir el término un concepto básico, aclarando de que la sensación se recibe a través de los sentidos, como visual, auditivo, kinestésicos y táctiles, ¿no? Tomando en cuenta de que la percepción es el mecanismo por el cual nosotros recibimos, pero sobre todo esta parte, ¿ok? La sensación es la parte donde nosotros la recibimos, y la percepción es cuando interpretamos de forma personal esa información recibida. ¿De acuerdo? Aquí vamos a tratar de hacer el bosquejo de una forma muy rápida, tratando de no ocuparnos mucho en el tiempo. Lo importante de esta parte de la percepción es poder identificar o poder definir o discriminar el hecho de que todas las personas perciben un mismo estímulo de forma diferente. ¿Por qué? Porque en el proceso cognitivo va a estar basado en el previo conocimiento o el conocimiento previo. Y para ello colocaba un ejemplo muy sencillo: un bebé de menos de 6 meses que vea a un león, ¿cómo va a reaccionar o qué interpretación puede dar de un león? ¿Cuál sería su reacción natural ante un león? A ver si están despiertos. El miedo, ¿no? El miedo. Y voy con eso. Para nosotros nos daría miedo porque nosotros tenemos en nuestra mochila cognitiva, nosotros tenemos ya el conocimiento de que el león es carnívoro y que nos puede comer. En cambio, un bebé que no ha tenido nunca contacto con un león, lo más seguro que sienta, o lo más seguro que la conducta que le pueda llevar es de curiosidad. No le va a dar miedo porque él no sabe qué es un león. ¿Sí ven? Por eso es que la interpretación es tan importante para poder resaltar en este concepto como tal. Aquí revisamos un poco el tema de cómo la percepción afecta o cómo la percepción o cómo el proceso a nivel de interpretación, ¿me entiendes?, previo al conocimiento, puede influir en un proceso de aprendizaje. No solamente de aprendizaje, sino cómo el ajedrez en sí puede hacer que nosotros percibamos las cosas de manera más amplia, ¿me entiendes?, y diferente como lo puede hacer el movimiento del caballo, ¿ya? Tomando en cuenta las alternativas que pueda tener el movimiento del caballo, ¿ok? B, si lo ubicamos acá, tiene solamente dos alternativas. Si lo ubicamos acá, tiene ya más.
alternativa, y si lo ubicamos desde el centro, toda una gama de alternativas. ¿Sí? Ok, no nos detuvimos y sabemos que la atención como proceso cognitivo es atención y después atención selectiva y después atención focalizada. Nos centramos fue en la atención focalizada, en que es el proceso que nos permite seleccionar la información, bien sea igualmente recibida por los diferentes sentidos. ¿Ok? Utilizando siempre ejercicios con respecto al tablero de ajedrez, porque la intención, como lo dije en un principio, es poder mostrarles a ustedes la herramienta tan significativa que tienen con un simple tablero de ajedrez. Y si nos vamos y profundizamos un poco más sobre los movimientos básicos, bien sea de las piezas menores o piezas mayores, aún más tenemos bastante tela que cortar por allí para poder aprovechar esa herramienta. ¿Okay? Adolfo, tú sí asististe a la clase anterior, ¿verdad? Sí, estaba muy interesante, pero quiero volver a conocerlo más, licenciada. Me Listo, gustó qué bueno. Usted es el que juega ajedrez. Sí. Listo, ya me acuerdo. Sí, me gustó las sesiones que hemos avanzado muy interesante. Y ahora, nuevamente, me gusta en sí, entonces por eso nuevamente estoy aquí presente, licenciada. Qué bueno. Bienvenido entonces, Adolfo. Y qué bueno, porque justamente hoy les traemos algo muy importante para ustedes como educadores. Como quedamos claros hasta acá, vamos a pasar entonces con el tema del día de hoy, que era revisar lo que es la parte del proceso de memoria. Vamos a ver. Leemos ahí rapidito, como que cuál es el concepto de memoria. Y bueno, como educadores sabemos que es la capacidad mental que permite retener la información, ¿ok? Bien sea a corto, que tiene un lapso de 20 a 30 minutos, a 30 segundos, a mediano, que ya pasamos a horas, a largo, que hablamos de meses, años, ¿ok? Como todo. Y a nivel de procesos de sueño, ¿verdad? Dividimos cuando estamos en un estado, bien sea alfa, beta, gamma, dependiendo del estado en que estamos, vamos a pasar lo que tenemos en la información de corto plazo, ¿me entiendes? Lo vamos a pasar a mediano plazo. ¿En qué momento del día nosotros pasamos la información a la memoria a largo plazo? Vamos a ver. Un ejercicio así rapidito. A ver. ¿De qué es el ejercicio? Cuéntame, porque no se entiende. Es así rapidito. Si bien tenemos claro ya lo que es el concepto de memoria, que es el proceso o la capacidad que permite almacenar la información, nosotros almacenamos la información de diferentes maneras, ¿ok? Pero hay un momento del día en que la información, bien sea la de corto, ¿ok? Pasa a mediano. ¿Cómo pasa la información de corto a mediano plazo? A ver, por ejemplo, ¿cómo hago yo? Por ejemplo, ¿cómo hago yo si yo voy para el mercado? ¿Verdad? Y tengo mi lista. ¿Por qué hago una lista? Precisamente, porque siempre que voy al mercado, bueno, en el caso de las mujeres, o cuando nosotros las mandamos a ustedes, los hombres, para el mercado, les damos una lista. ¿Por qué se las damos? ¿Porque no tienen memoria a corto plazo o qué? La lista es ni siquiera porque nosotras nos vamos a poder memorizar eso. Es precisamente porque si yo estoy revisando mi alacena y sé qué es lo que me falta y cuánto tengo que comprar de cada uno, esa información, ¿me entiende? Está en ese momento en la memoria a corto plazo, que dura muy poco tiempo, ¿ok? De 20 a 30 segundos, de 20 a 30 segundos. Pero resulta que de la casa, o sea, de que yo les diga a ustedes, mira, traes 5 soles de pan, 20 de queso y un paquete de jamonado. Yo les digo eso a ustedes, pero van saliendo de la casa y ya se les olvidó. ¿Por qué? Porque está en la memoria a corto plazo. Yo tengo que hacer un trabajo cognitivo para poder pasarla a mediano, ¿ok? Que es cuando comienzo a memorizar. Y una de las tareas, de las cosas que hacemos generalmente es escribirla. Cuando nosotros evocamos la información, bien sea escribiéndola o repitiéndola, ¿me entiendes? Allí ya pasamos la información al mediano plazo. Ahora, hay un momento del día, hay un momento de la vida de nosotros en que nosotros pasamos la información a largo plazo, ¿ok? Lo que nos pasó en el día, ¿me entiendes? ¿Cómo hacemos nosotros para que el cerebro, mejor dicho, cómo hace el cerebro para pasar esa información a largo plazo? ¿O en qué momento? Cuando dormimos. En el momento en que dormimos, el cerebro comienza, como quien dice, o sea, se queda libre de todos los procesos, de todos los otros procesos cognitivos, y como nada más está trabajando el sistema vegetativo, por decirlo de alguna manera, ese que es por reflejo natural, la respiración y todos los sistemas, pero el cerebro está descansando, en ese momento es que el cerebro pasa la información a largo plazo.
Es por ello que, por ejemplo, una de las cosas que se les dicen a los estudiantes, ¿verdad? Es que estudien antes, si quieres estudiar el día anterior al examen, pero ¿qué pasa si estudian 5 o 15 minutos antes del examen si ya llevaban una semana estudiando? Generalmente, ¿qué sucede cuando hacemos ese tipo de estrategia? De los nervios que no aguantamos y empezamos a estudiar. O sea, ya yo tengo una semana estudiando, pero tengo tantos nervios que antes de entrar al examen repaso. Y resulta que cuando presenté el examen, me lo jalé. ¿Por qué pasa eso? Será porque, licenciada, será porque nos hemos enfocado nuestra atención en ese momento y esa información que se tiene probablemente esté por un determinado lapso de tiempo, mientras que el otro seguramente que vamos a poder acceder a él siempre y cuando estemos tranquilos, ¿no? Podría ser. Y exactamente es donde tiene que ver el tema de la percepción, y es por eso que esta herramienta nos es tan útil, ¿me entiendes? Porque una de las cosas que tenemos que tener para poder jugar ajedrez es justamente gestión emocional. Si nosotros nos ponemos nerviosos, ¿me entiendes? ¿Quién va a activarse en ese momento? La memoria a corto plazo, ¿ok? Más nadie, porque en ese momento yo lo que necesito es reaccionar, ¿ok? Reaccionar ante el momento porque mi cuerpo está tenso, ¿me entiendes? Tal cual como lo dijiste. ¿Qué sucede? Si yo llevo una semana estudiando y antes de entrar al examen hago un repaso, todo se va a volver un 8 en 1 dentro de mi cerebro. Entonces voy a confundir la información al cerebro, lo voy a confundir con la información que ya tenía almacenada, porque ya la tenía almacenada, con la que estoy incorporando ahorita en corto y intentando empujarla hacia el mediano plazo para poder entrar al examen. Pero el nivel de nervio o el nivel de percepción de amenaza que tengo con respecto al examen me puede hacer una mala jugada, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder ejercitar o uno de los ejercicios que podemos utilizar para poder focalizar a los jóvenes o revisar lo que es la atención como tal? Vamos a ver qué tal está su atención. Resulta que el tablero de ajedrez está dividido como que si fuera un tablero cartesiano, ¿ok? Acá, en el eje Y y el eje X, solo que no tengo la parte negativa, ¿ok? Ni para ninguno de los dos ejes. En ese eje yo tengo 4 cuadrantes. ¿Lo ven? ¿Cómo se llamaría esto? ¿Cómo se llama este cuadrante? Así, vamos a explicarlo de nuevo porque no lo estaban viendo. Así es el tablero. Es un eje cartesiano. Es un eje cartesiano, solo que no tenemos los factores negativos. ¿Ok? El eje Y y el eje X. ¿Ok? El eje Y está compuesto por números y el eje X está compuesto por letras. Si se logran diferenciar las letras, déjame ver si lo pongo aquí así un poquitico más grande. ¿Ahí se ve mejor? Más o menos. Sí, Más sí o menos. se ve. Ok. Aquí tenemos es la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El eje vertical, que es el Y, está compuesto por números, ¿ok? Y el eje horizontal, que es el X, está compuesto por letras. Y aquí en este momento nada más nos vamos a concentrar ahorita en estos 4 cuadrantes. ¿Cómo se llamaría este cuadrante? Según el plano cartesiano sería tercer cuadrante. Tercer cuadrante. O lo podríamos llamar también inferior izquierdo. Lógico, sí. Inferior derecho, superior izquierdo. Nos vamos a quedar con esa segunda. Sería primer cuadrante, segundo. También podemos utilizar, ahorita para este ejercicio podemos utilizar la información que ya tienes previamente, ¿ok? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos que sea es válida, ¿ok? Vamos a utilizar entonces la información previa. Ahora, ¿qué pasa si yo a ese tablero le aumento una nomenclatura tal cual como en matemática que nos enseñaron? Acá. Si yo junto este punto para yo poder desplazar un vector es 1A, A1, ¿verdad? Acá. Así se desarrolla o así se habla en ajedrez, ¿ok? Toda esta fila es A, toda esta fila es B, así.
Y ve que cada pedacito tiene tal cual como si estuviésemos graficando un punto. El punto E5. ¿Ok? Ahora, sé que para utilizar esta nomenclatura como tal a lo mejor va a ser más difícil porque tendrían que aprendérselo, ¿me entiendes? Sin embargo, cuando yo nada más tengo que aprenderme bien sea el cuadrante o la ubicación de los números y las letras. Veo en dónde está la figura y ya, ahí. Si yo sé que la figura está aquí, a ver qué número está aquí y qué letra está aquí. ¿Creen que sea más fácil memorizar las imágenes que les acabo de mostrar? Sí, me parece que sí, porque si hablamos, por ejemplo, en matemáticamente, estaríamos hablando de abscisa y ordenada. Ajá. Las abscisas serían las letras y las ordenadas serían los números. ¿Viste la diferencia que es cuando ya yo utilizo mi conocimiento previo para poderlo aplicar como una estrategia de aprendizaje? Y en este caso como una estrategia para memorizar una información. Vamos a ver si ya con esta ejemplificación podemos hacer de una mejor manera el ejercicio. ¿De acuerdo? Les voy a dar 15 segundos más aplicando la estrategia que mejor les parezca a ustedes. Bien sea con las abscisas y las ordenadas. Abscisas y ordenadas. Vamos a dejarle unos 10 segundos más de lo que ya llevamos. ¿Qué tan concentrados están? A ver, que no me hagan trampa. ¿Ahora sí está en blanco, Luis? Listo, vamos a ver. ¿Quién se atreve? ¿Quién es el valiente para decirme que sea la ubicación de 3 de las piezas? Aunque sea. La torre en D1 había un caballo en E4. El rey blanco estaba en la G2 y la rey negra en la G4. Y uno de los peones estaba en la A2. ¿Los peones? Sí. ¿Peón blanco o peón negro? Blanco. ¿A2? A2. Ajá. Vamos a ver, Máximo. Ya vamos, Máximo, que tú puedes. Voy. Ya va, antes de... no les estoy viendo la cara a ninguno, pero bueno, ustedes sí están viendo mi risa. Vamos a ver, Máximo, esta parte es interesante, porque ahí es donde le vamos a sacar el jugo. ¿Qué fue lo que te confundió? El querer memorizar todo, el esfuerzo. Listo. Qué bueno y de verdad agradezco la honestidad con que lo dijiste, porque justamente ese es uno de los errores que cometemos al intentar memorizar una información, sobre todo tan amplia como esta, ¿ok? Pues digo tan amplia es porque si yo intento ubicarme, ejemplo, si yo les dividiría este ejercicio entre muchachos, díganme, por ejemplo, ¿cuántos caballos hay? Facilito, ¿verdad? 1. ¿De qué color es el caballo que hay? Blanco. ¿Cuántas damas hay? O la parte más sencilla. ¿Cuántos peones hay? Rapidito, aquí, rapidito. ¿Cuántos peones hay? 5. Lo conté rápido. Ajá, 5. Ahora cuando yo digo cuántos peones blancos hay, ¿me entiendes? Ya allí estoy agregándole una característica. O sea, no es solamente el nombre peones, sino cuántos peones blancos hay. Y si a eso le tengo que agregar la ubicación, ¿me entiendes? Estoy agregando ya 2 más, porque tengo que ubicarlo en la parte vertical y en la parte horizontal para poderle dar un nombre. Entonces, la mejor manera de que nosotros podemos hacer para poder memorizar cualquier tipo de información es separar la información. Ok, bueno, eso ya lo sabemos como educadores, pero a nivel gráfico, eso es lo que quiero mostrarles, en cómo nos sirve a nosotros el tablero de ajedrez para nosotros poder separar la información. O sea, diferente es que yo me aprenda cuántas hay aquí arriba, por decirlo de alguna manera más simple, cuántas hay aquí arriba, cuántas hay al lado, cuántas hay abajo y cuántas hay al otro lado. ¿Entiendes? Y aprenderme, por ejemplo, primero los primeros 5 segundos veo cuánto hay aquí. Ya, 5 segundos, tantas. ¿Cuántas hay en el primer cuadrante? Los próximos 5 segundos, ¿cuántas hay en el segundo? Después, ¿cuántas hay en el tercero? Después, ¿cuántas hay en el cuarto?
así y lo dejo separado, ¿ok? Para cuando voy a evocar el conocimiento, lo voy a mostrar separado para después juntarlo. ¿Okay? Eso es una estrategia que nosotros utilizamos para poder memorizar. A lo mejor, evidentemente, cuando nosotros pasamos, cuando ya nosotros estamos, por lo menos en el nivel que nosotros estamos, como que olvidamos cómo fue que aprendimos en ese sentido. Pero así enseñamos también. O sea, enseñamos a los niños, ejemplo, ¿cómo se enseñan a los niños a leer? Bueno, hay diferentes técnicas, pero una de las técnicas más utilizadas durante mucho tiempo había sido M con A, ma. M con A, ma. Junto que dice mamá. ¿Verdad? Así nos enseñaron, por lo menos así nos enseñaron a nosotros los contemporáneos de la época. Ok, y de esa manera se aprendía antes. Ojo, hoy en día hay otras técnicas, por ejemplo, el aprendizaje por significado, que es, esta es tu mamá. ¿Cómo se escribe mamá? Mamá se escribe así. Como él ya sabe que esa es su mamá, lo que va a buscar es el nombre de la mamá. ¿Cómo se escribe mamá? Y así se ha demostrado que se aprende de una forma más simbólica. ¿Ok? Pero eso no tumba, ni ha tumbado, ni tumbará jamás el concepto previo de la educación, esa de dividir el todo en partes, ¿me entienden? Aprenderme parte por parte para después juntarla, porque se hace de una manera más flexible. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver para ir avanzando. Y por eso, aunque ustedes no lo crean, es por eso que este tablero nos facilita la vida. Cuando yo hablo de A1, es diferente. Cuando ya yo empiezo a aprenderme A1, A2, A3, cuando yo me ubico ya y le coloco nombrecito a cada cuadrito, va a ser muchísimo más fácil poder identificar la posición de la pieza o identificar la posición de un movimiento en ajedrez. Entonces saquen su cuenta. Si un jugador de ajedrez tiene que aprenderse eso, este tablero, ¿cómo creen ustedes que pueda ese jugador tener una ubicación? O sea, les pregunto, ¿cómo creen ustedes que va a ser la ubicación espacial de ese jugador? ¿Cómo creen ustedes que va a ser la memoria? A ver, ¿creen ustedes que va a ampliar el rango a nivel cerebral o creen que no? No, yo creo que sí, porque o sea, lo ideal de la memoria es que aguanta ¿cómo se llama? 9 dígitos. Pero ahí son 64 dígitos, o sea, Tú como Luis y Adolfo que juegan ajedrez, a nivel de campeonatos como tal, para compartir con los compañeros, a nivel de campeonatos como tal, los chicos, o sea, las personas que juegan utilizan una libreta en donde cada movimiento lo van anotando, ¿ok? Y ojo, voy con ustedes, cuando creen ustedes entonces que cuando ellos llegan al campeonato, ¿se saben todo y cada uno de los cuadritos? sí se sabe. Ajá. ¿Cómo se los aprendieron? Es que los tableros ahora tienen colocados los dígitos A, B, C, D, F, H1 al H8, lo tienen en el tablero. Y ellos intersecan para colocar las piezas. Así lo hacen al comienzo y después cuando ya juegan bastantes, ya bien, entra la memoria intuitiva bien, ya y lo hacen así. Pero tienen esto aquí afuera. Tienen sí, esto aquí afuera. Ahora te pregunto, Luis, un poco para compartirlo con los compañeros. ¿Los jugadores tienen que aprenderse cada cuadrito o no? Los jugadores no se aprenden cada cuadrito, pero sí lo tienen que manejar los cuadraditos, porque si no, no van a poder describir las piezas. Y eso era lo que quería compartir. Eso es lo que quería compartir, qué bueno que lo dijiste. Son 64 dígitos. Ojo, nosotros en la memoria a largo plazo tenemos muchísimos más dígitos que eso, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo 7 años que salí de Venezuela y yo me sé todavía el número de teléfono de mi casa y mi número de celular que utilizaba allá, ¿ok? Ahorita que recién acabo de salir del Perú, me sé el número de Perú, ¿me entiende? Y me acabo de aprender el número en donde estoy ahorita. O sea, sí tenemos más de 9 dígitos, pero en el momento. En el momento tenemos 9 dígitos. Ahora, para yo poder evocar en un momento determinado, eso es mentira que yo voy a poder
decir, un ejemplo, los números de cuenta. ¿Quién se aprende un número de cuenta de 20 dígitos? Por ejemplo, yo aprendo por cifra de 2 pares, o sea, dos cifras, 2 en Lo 2. separamos y exactamente esa es la estrategia para memorizar. Y eso es lo que utilizan los muchachos para poder ubicar cada pieza en la cuadrito. O sea, lo separan. Yo sé que esta fila, ¿verdad? Esto está definido por números y esto está definido por letras. Entonces, si está aquí, yo desplazo, tal cual como decía mi compañero, con las aristas y la ¿cómo fue la otra? Yo simplemente me ubico y desplazo mi vector para ver que está en C y está en 6. Listo, ese se llama C6. Y de esa manera no es que tengo que memorizar las 64 casillas, pero sí voy a saber ponerle el nombre. Al yo saber ponerle el nombre, ya yo estoy avanzando en un proceso cognitivo, ¿ok? Vamos a ver si saben cuál es el proceso cognitivo que sigue a continuación. Ahora, como ejercicio práctico de este proceso cognitivo como tal, nos trae, estos talleres los estamos basando en una jugada, en una partida muy importante entre Kramer y Newman, ¿verdad? Que fue bastante polémica esta partida entre ellos. ¿Por qué? Porque hubo un tema de gestión emocional muy inadecuada de parte de uno. Cuando ya iba ganando, se confió, el otro hizo un movimiento que lo desajustó mucho y después, a partir de allí, él perdió el enfoque, perdió todo y terminó el contrincante ganándole a un campeón. ¿Ok? Ahora, la idea de este ejercicio es que ustedes puedan precisamente porque llegamos a memorizar 9 dígitos, es que ustedes puedan memorizar los 9 primeros movimientos de un solo lado, ¿ok? En este sentido será la de las blancas. Y ahí pasamos por Luis un momentito para ver si nos da chance de llegar a la siguiente parte. Vamos a tratar de recordar los primeros 9 movimientos de las blancas o de las negras para tratar de ver cómo ven el proceso de la memoria. Solo miremos el de las blancas. E4, que es la apertura italiana. E5, las negras absorben el centro los dos. Estamos memorizando la primera, es E4. La segunda, caballo F3, amenaza el peón que está ahí, el peón de E5. Les pongo ese caballo F3 para que me amenacen, para que se acuerden de la posición del caballo, que es el segundo movimiento. Caballo C6 la defiende. Alfil C4. Habíamos dicho que apunta acá. En la sección anterior había entrado ahí y quería apuntar a ese peón. Habíamos visto los movimientos, alfil C4, caballo F6, donde el movimiento todavía se puede hacer, el de acá, porque el caballo en realidad no es que esté protegiendo ese peón. D3, para seguir desarrollando piezas. La idea es ahí clavarlo al caballo, desarrollar un alfil más. D3, alfil C5, y acá veíamos el tema del yoko piano, que era igualito, este estaba en la misma casilla, este en la misma casilla, esto acá, y había un tema de igualdad, enroque, porque preferible antes de atacar, primero se enrocan las piezas. D6, se mueve el caballo a C6 para darle un escape por si acaso al alfil. D6, enroque, y cuando se hace el enroque, que fue cuando nos quedamos en la clase anterior, ya no podía hacerse ese ataque que estábamos planeando, porque ya había una torre que defendiera ese punto y nos habíamos quedado sin planes. Torre E1, la jugada 7, espero que logren acordarse de esa jugada 7. Para poder acordarse de repente de esa jugada 7 en la memoria, es que esta torre tiene mayor actividad porque tiene 1, 2, 3 casillas, que si estaba en esto porque solo tenía una casilla nada más, y encima la casilla estaba ocupada por un peón. O sea, si se mueve al E, tiene más actividad de piezas. Y A5, H3,
para evitar de que le hagan esto, lo mismo que él quiere hacer acá. Para evitar esto, H3, alfil E6, amenaza a ese alfil que no se puede escapar. Este alfil es el alfil más poderoso que tiene el blanco y le llaman el alfil italiano. Por eso es que lo quiere amenazar y quitar el alfil. No le va a gustar que le hagan eso, se escapa, B5 y alfil E7. Hasta ahí es la jugada número 9. Bueno, vuelvo a repetir por si acaso porque vamos a tener que recordar esas jugadas. Solamente voy a hablar del blanco. E4, caballo F3, alfil C4, caballo alfil C4, D3, D3, enroque, C3, torre E1, H3 y alfil B5. Ya, una vez más y después vamos a ver qué tanto estamos en memoria con ustedes. E4, caballo F3, alfil C4, D3, enroque, C3, torre E1, H3 y alfil E6. Ahora vuelvo acá. Esto lo oculto. A ver. Ya. Y ahora, si podrían decirme las 9 primeras jugadas. Tápalo. Ya está tapado ya. Tápalo. Voy a decir una cosa, vamos a ver. ¿Cuántos de los presentes agarró papel y lápiz para anotar los movimientos? Se quedaron callados. Licenciada, Dígame. me parece que las jugadas que lo hizo Luis, por ejemplo, está bien, pero a veces cada partida que un jugador realiza no es igual, ¿no? O sea, diferentes movimientos tenemos. Por supuesto. No se puede repetir, por ejemplo, cada vez que jugamos, entonces depende también del jugador, o sea, del jugador contrario. Listo, por supuesto. Ojo, voy con esto, Adolfo. Si bien tienes razón en lo que estás diciendo, la idea, te explico un poco la idea del ejercicio, es que nosotros podamos memorizar la partida que estamos analizando, la que estamos trabajando desde la sesión anterior. No sé si recuerdas que les presentamos una partida de Cramming con Newman. ¿Se acuerdan? Sí. Esa es la partida donde queremos hacer el ejercicio, ¿ok? Y la idea con el ejercicio, o sea, porque esa partida en particular es precisamente por la demanda emocional que tuvo la partida como tal. Y un poco para poder mostrar la afección que puede llegar a tener la escasa gestión emocional en los procesos cognitivos, tal cual como el ejemplo del examen. O sea, si yo estudié, por más que estudié 15 días, un mes antes del examen, y el nervio me hace agarrar la hoja de mis apuntes, y por eso fue justamente que les pregunté, ¿quiénes de ustedes anotaron? ¿Por qué? Porque ahí es donde voy con la parte de yo en la lámina que les voy a presentar posteriormente está la respuesta. O sea, se supone que ejemplo, no es solamente la explicación de hacia dónde se mueve cada una de las piezas, sino el hecho de que, por ejemplo, algunos no sabemos el nombre de las piezas. No sé si se dieron cuenta, pudieron diferenciar que Luis, cuando movía el peón, él no colocaba una nomenclatura antes de ello, sino que decía E4, ejemplo. En cambio, cuando mueves otra pieza, como el caballo, como la torre, como el alfil, allí sí colocan la nomenclatura previa a la ubicación de la pieza como tal. Entonces, ese tipo de factores es tal cual como les dije al principio. La cosa es que yo les diga a ustedes cuántos caballos blancos hay, ¿me entienden? A que yo les diga a ustedes cuántos caballos blancos en casillas negras hay. Cuando yo le voy sumando características o categorías al proceso cognitivo como tal, le voy exigiendo más al cerebro.
Y un poco para entrar en la otra lámina, ¿me entiendes? Sí quería destacar precisamente el por qué es tan importante, o mejor dicho, la capacidad que puede desarrollar el ajedrez como tal en una persona a nivel de procesos cognitivos como tal. Okay, aunque sean 2 movimientos de los 9 primeros movimientos, alguien que me los diga. Digan que nadie se le ocurrió anotarlos. Yo los anoté. Sí, peón E2 a E4. Primera parte. Ah, Correcto. Sí, correcto. ¿listo? A ver, ¿quién fue la, ¿quién fue la siguiente pieza que se movió después del peón? Por lo menos díganme cuál fue la siguiente. Sí. No me digas puso, ¿ok? No me digas dónde se puso. Por lo menos dígame cuál pieza se movió. ¿Cuál fue? A F3. Ajá, el caballo. Vamos a hacer un esfuerzo por una más y ya les muestro la respuesta. Alfil. ¿Ah? Alfil F1 a C4. Ajá, pero viste que sí prestaste atención. ¿Quieres continuar? Ya vamos por el tercer movimiento. Viene el cuarto. ¿Lo ven? Aquí están las respuestas. Ahora, si se dan cuenta, estas respuestas vienen con los 2 movimientos como tal, ¿ok? Con los 2. Pero el ejercicio que les quería hacer para facilitarle la cosa era mostrarle esto sin la hoja de respuesta. Quería mostrarles el tablero y que ustedes ya con esos 9 movimientos en acción me dijeran cuál fue los que se movieron primero, hacia dónde se movió. O sea, por ejemplo, este que está aquí se movió primero, no, después se movió el caballo, o sea, para hacerlo un poco más dinámico, ¿ok? Pero bueno, ya avanzamos con esta parte. Ahora, ¿dónde quiero hacer un alto ahorita? Acá quiero hacer un alto, terminamos con esto justamente para poder destacar el hecho de que el cerebro está dividido en 2 hemisferios, eso lo sabemos como tal, ¿ok? Eso ya como educadores ya lo sabemos. Sin embargo, lo que a veces no sabemos, lo que algunos no sabemos es que el ajedrez es el único deporte, ¿ok? Es el único deporte que hace que funcionen los 2 hemisferios al mismo tiempo. Que imagínense hasta dónde podemos nosotros potencializar el cerebro de una persona o de un niño, no solamente en este sentido de la parte del aprendizaje, de la enseñanza y los procesos cognitivos, investigaciones que ya están ejecutándose porque se está trabajando con la prevención del Alzheimer. Imagínense ustedes, con la prevención del Alzheimer. ¿Por qué? Porque en el proceso cognitivo, ¿se me fue? No, ahí estoy todavía. En el proceso cognitivo que se lleva a cabo durante una partida de ajedrez, se abren caminos neuronales. Y ya eso está demostrado científicamente. No solamente que utiliza los 2 hemisferios al mismo tiempo, sino que al utilizarlos al mismo tiempo, busca la forma de que se conecten el uno con el otro. Nada más para que lo tomen en cuenta. ¿A qué me refiero con un recurso educativo? Vamos a ver quiénes de nosotros no han trabajado con la taxonomía de Bloch. ¿Quiénes en educación, en investigación, en su trabajo a nivel profesional, nunca en su vida ni conocen la tabla de verbos de Bloch? A ver, la taxonomía de Bloch fue creada, ¿verdad?, por Benjamin Bloch en 1956. O sea, se hizo con la ideación o como dice, con la ideología de poder clasificar los resultados y objetivos de un aprendizaje. Esa fue la idiosincrasia, el fin principal para ello. Esta edición como tal, la primera edición, fue revisada y modificada en el 2001 por estos 2 autores por el tema de la tecnología en ese momento y lo que es la digitalización, que fue la entrada a la modernización a nivel de tecnologías como tal. Y actualmente contamos con una categorización de esta taxonomía dividida por niveles, que fue la modificación que se le hizo a la previa que había colocado Benjamin, ¿ok?, en 1956. ¿Cuál es la parte importante y por qué vengo a hablarles ahora, en este punto de poder hablarles del cerebro, de los procesos cognitivos como tal? ¿Cuál es la parte importante que nos trae a hablar sobre Bloch? Es justamente que es muy útil. ¿Por qué? Porque cuando presentamos estos... se fue.
Cuando presentamos estos niveles en los cuales quedó la última edición de la taxonomía de Bloom, podemos recordar, o mejor dicho, podemos diferenciar entre los diferentes niveles de complejidad en procesos cognitivos. ¿Y por qué lo coloco ahorita? Porque justamente comenzamos con el primer proceso cognitivo, ¿me entienden? Que es el último de los básicos, que es la memoria, ¿ok? De allí en adelante pasamos a procesos cognitivos más complejos y la idea era poder introducirlos a ustedes, o mejor dicho, poder mostrarles el cómo ya ustedes utilizan este proceso, solo que la idea es poder adecuarlo, o sea, no el proceso que ustedes tienen, sino que anexen a este proceso la herramienta del ajedrez, ubicando cada uno de los procesos cognitivos con un ejercicio de ajedrez en particular, ¿ok? Ahora, la utilizamos precisamente, ¿por qué? Porque en la enseñanza, ¿me entiende? Amplía lo que es la forma de pensar del educador como tal, porque hace que nosotros busquemos la manera, ¿me entiende? La manera de discernir entre cómo aprende el estudiante en sí, ¿ok? Y qué le voy a dejar después, ¿ok? ¿Cuáles son los usos que les damos a nivel de educación? Aquí los tenemos. Eso lo voy a retomar de todas maneras con los compañeros en la próxima clase. Los usos que les damos, los diferentes usos, pero a nivel de educación, sobre todo para crear evaluaciones, para evaluar la complejidad de la tarea, no solamente para crear la evaluación como tal, sino para saber qué tan difícil quiero que sea o qué tan fácil quiero que sea, qué es lo que quiero, dependiendo qué es lo que quiero alcanzar yo, para aumentar la dificultad de una lección, o bien sea para simplificar el contenido de una lección, pero para que el alumno lo aprenda, ¿me entiende?, de manera significativa, como personalizando el aprendizaje como tal. Pero también nos sirve para diseñar una evaluación sumativa y para planificar lo que es el aprendizaje basado en ¿qué? En proyectos. Y todo esto nos lo conocemos muy bien porque justamente estamos trabajando con ello como tal. Ahora, acá está la definición de cada uno de los niveles. Eso no los voy a destacar ahorita, simplemente se los voy a mostrar allí para que sepan que hacia allá vamos a trabajar en la próxima sesión. Igualmente con la tabla de los verbos. Ojo, no es que yo les voy a decir a ustedes, vamos a revisar la taxonomía de Bloom y ubiquen el verbo tal, cuál es la palabra clave para el nivel 3 de la taxonomía de Bloom. No. La idea, ¿me entiende?, es que nosotros podamos discernir y podamos ubicar para qué nos sirve la taxonomía de Bloom, cómo podemos unificar, ¿me entiende?, esta estrategia de enseñanza con la herramienta cognitiva que es el ajedrez. ¿De acuerdo? ¿Ok? Esta es la parte importante de lo que nosotros tenemos que destacar, ¿ok? Porque nosotros nos estamos quedando, hoy empezamos este nivel de complejidad cognitiva. De aquí vamos a avanzar hacia lo siguiente, un poco. Acá en recordar, evidentemente estamos hablando del proceso cognitivo de la memoria, ¿ok? Aquí en comprender estamos hablando del proceso cognitivo de razonamiento, ¿ok? Aquí en aplicar estamos hablando del proceso cognitivo que se llama funciones ejecutivas, que es cuando bueno, esto se los voy a detallar en la próxima clase, cada uno de ellos, ¿ok? Pero acá es cuando yo aplico el conocimiento que comprendí, ojo, no que memoricé, porque la idea es que yo pueda recordar la información, pero comprender ella para luego aplicarla y aplicarla de una forma ejecutiva como tal, que yo pueda discernir entre qué voy a hacer aquí y qué voy a hacer acá, ¿ok? Después de ello pasamos a 3 niveles, hasta acá es el nivel medio. Cuando subimos al 4º nivel ya estamos hablando de otros 2 niveles más avanzados, que es cuando analizamos la información y cuando podemos evaluar si la información alguna situación, algún hecho, cuando podemos evaluar y podemos discernir qué es lo positivo para acá, qué es lo negativo para acá, no cuando aplicamos el conocimiento en sí. Y el último nivel, que evidentemente es cuando creamos, ¿ok? Esta pirámide nosotros, todos los educadores lo utilizamos en el proceso de aprendizaje, todo. Desde el momento en que yo mando a un estudiante de primaria, de segundo, de primero de primaria, ¿ok?, a aprenderse un recital para el Día de las Madres, ya yo allí estoy avanzando acá, ya yo ahí estoy aquí,
¿ok? Ya yo ahí lo estoy iniciando, ¿ok? Es más, de hecho, cuando lo hago, por ejemplo, exponer sobre su animal favorito, ¿ok? Y voy avanzando un poquitico más. Ojo, en bajos niveles de complejidad, y esa es la parte importante de la taxonomía de Bloom, que la taxonomía de Bloom nos permite que dependiendo de los niveles de complejidad en cada uno de los niveles, yo puedo utilizar recursos diferentes. Esa es la parte más clave sobre todo. ¿De acuerdo? Con la partida de Newman no nos vamos a desvincular de la partida de Kramer con Newman. Sin embargo, vamos a abocarlo más hacia lo que es el proceso de enseñanza como tal y vincularlo con lo que es la herramienta del ajedrez. ¿De acuerdo? Ahorita José Ángel dice, yo estoy en la calle, Miss. Mire, si está haciendo frío, ¿ve? Mundo, mire el Adolfo. Tenía que ver, yo tenía que ver cómo estaba Máximo, era el que dijo que no había mucho frío, que era en la noche que estaba haciendo frío. Ah, sí, chao, correcto. Cuídense, bendiciones, protéjanse mucho del frío.